a pedir que me acompañe al libro de San Marcos. Amén. Vamos a estar leyendo en el libro de San Marcos. Vamos a leer el capítulo 8. Amén. San Marcos, capítulo 8. Vamos a leer el versículo, amén, 34 y 35. San Marcos 8, 34 y 35. Amén. Yo sé que ahorita tenemos muchos maneras, ¿verdad?, de poder acercarnos a leer la palabra. Lo podemos hacer en el celular, lo podemos hacer en la tableta, lo podemos hacer con nuestras Biblias. Amén. Entonces vamos a leer San Marcos 8, 34 y 35. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Marcos 8, 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El 35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. El día de ayer estaba hablando un poco acerca de que debemos amar al Señor. Amén. El día de ayer compartía de que debemos amarle con todo nuestro corazón. Amén. Y también mencionaba, amén, que el Señor desea que nosotros le amemos con todo lo que nosotros somos, que no podemos darle al Señor un 50% y otro 25% algo más y otro 25% a otra cosa. No, el Señor desea que nosotros le amemos con todo el corazón. Amén, porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Amén. Hoy me traía bendición, amén, escuchar, ¿verdad?, lo que leía el hermano Irving, donde dice: porque para siempre son sus misericordias. Y dice algo el capítulo en Salmos, y luego dice: porque para siempre es su misericordia. Hermanos, el Señor ha sido grande, el Señor ha sido maravilloso con nosotros y nos ha dado muchas cosas buenas, amén, muchas bendiciones, amén. El Señor nos ha dado muchas bendiciones. Entonces ayer hablaba de eso, acerca de amar a Dios, que amar a Dios lo debemos de hacer totalmente con un corazón dispuesto, amén, y que el Señor, pues Él no nos va a obligar a que nosotros le busquemos. El Señor no necesita de nosotros. El Señor, a veces cuando el Señor llama a alguien y alguien no quiere, el Señor busca a alguien más, amén, y lo capacita, amén. Entonces realmente nosotros somos los que necesitamos del Señor. Y hoy quiero hablar acerca de amar a Dios. Significa comprometerse con Él. Yo creo que ahorita a nadie le gusta el compromiso. Si nos ponemos a pensar, creo que a muchos le huyen al compromiso. Yo creo que si usted se da cuenta, hace años, amén, la mayoría de parejas de novios se casaban porque ellos querían estar, ¿cómo les diría yo? No les importaba llegar a un compromiso porque estaban decididos, amén, a llegar al matrimonio, amén, y fuera lo que fuera, ellos querían seguir adelante. Pero si nos hemos dado cuenta, todo esto ha ido cambiando y las personas no les gusta el compromiso, las personas no les gusta comprometerse porque trae hay muchas áreas que nosotros tenemos que rendir cuando nosotros nos comprometemos, amén. Y la mayoría pues le gusta vivir sin compromisos, porque sin compromisos es mejor, dicen, y si usted se da cuenta, ¿verdad? A veces dicen, bueno, se juntan, ¿verdad? Una pareja, tienen hijos, y uno dice, espera, ¿verdad?, que tal vez se van a casar, pero no siguen así, ¿verdad?, su vida, su relación, amén, porque no les gustan los compromisos. Pero sabe, hermano, a nosotros que estamos en el camino del Señor, nosotros debemos de entender algo. Lo que quiero hablar hoy es, hermano, es que para seguir al Señor nosotros debemos de comprometernos con Él, amén. Y este compromiso tiene que ser un compromiso que salga desde el fondo del corazón, un compromiso que venga lo que venga, nosotros vamos a seguirlo a Él, no nos vamos a apartar de Él, amén. Aunque la situación se ponga muy difícil, vamos a tratar de agradarle a Él y nos vamos a comprometer con Él, amén. Sabe, yo no sé si usted conoce a personas que tienen palabra,
que no tienen prácticamente tal vez que firmarle un documento o algo, sino que ellos tienen palabra y dicen, es mi palabra y lo voy a cumplir. Y lo cumplían antes. Antes yo me recuerdo de niña, miraba a muchas personas así que cuando mi abuelo a veces él vendía ganado, amén, vacas o las terneras que le dicen en Guatemala a las hijas de las vacas, ¿verdad? Ya preparándolas para ser madres. Yo me recuerdo que a veces hacían los tratos, o sea, hacían el negocio sin un papel, sino solo era de palabra y decían, no, yo le doy mi palabra que le voy a pagar. Y bueno, decía mi abuelo, y la gente cumplía. La gente cumplía con lo que prometía, con lo que el compromiso que hacía, amén. Con el tiempo todo eso se ha ido perdiendo, mi hermano, y ahora, tristemente, para hacer un trato con alguien tiene que haber un documento firmado o tiene que haber un abogado en medio, porque ya la persona ya no cumple, la persona no quiere cumplir las cosas, amén. Y sabe que es lo triste a veces, hermano, que eso se vive en las cosas de Dios, amén. Ahí mismo, cuando las personas dicen que aman al Señor, a veces le queda mal a uno, ¿sabe, hermano? Eso es triste. Me podría decir, es triste, triste eso, hermano, ver esa situación. Yo recuerdo haber conocido a una persona que, que trabajó mi hermano con esta persona y hace unos años, le estoy hablando del 2005, amén, y trabajó con él y todo, y al final no le pagó, al final le quedó debiendo dinero. Y lo difícil era que él decía que era cristiano, amén. Y el testimonio, hermano, se viene a los suelos cuando nosotros no cumplimos, perdón, nuestra palabra, lo que hemos dicho, amén. Y entonces, hermanos, seguir al Señor significa comprometernos con Él. Y sabe, hermano, no es fácil comprometerse con el Señor porque va a haber momentos en su vida que tal vez usted va a sentir desmayar y tal vez va a sentir usted quedarse cuando venga la enfermedad, cuando venga la tribulación, cuando venga los valles. Yo me recuerdo que hace unos meses, el año pasado, Pastor Freddy predicaba eso acerca del valle de sombra. Amén. Cuando venga el valle de sombra, cuando venga la escasez, nosotros aún así vamos a ser probados como personas que creemos en el Señor y en medio de eso tenemos que probar si realmente estamos comprometidos con el Señor o no. Amén. Pero sabe, mi hermano, mi amigo, hablar de compromiso con el Señor nos trae bendición a nosotros, porque Dios no es aquel que dice que quiere el que le dé, que le dé uno y de ahí no lo bendice a uno o él no da como le decía yo, algo a cambio, ¿no? El Señor nos da muchas cosas a nosotros sin que nosotros nos comprometamos con Él. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que el sol sale sobre buenos y malos. Y el Señor le está dando el oxígeno a todos. Al que sea bueno, al que sea malo, le está dando el oxígeno y no le cobra, amén. Le permite abrir sus ojos, le permite hacer tantas cosas, amén. Entonces, el Señor bendice a buenos y malos. Entonces, imagínense mi hermano y mi hermana, amigo, amén, que me escucha en esta hora, me va a escuchar, imagínese comprometernos con el Señor. ¿Usted cree que nos va a dejar abandonados? ¿Usted cree que el Señor nos va a dejar a nosotros en aprietos sin que nadie nos pueda sacar de ahí? No, mi hermano, Él nos va a fortalecer, Él nos va a ayudar, amén, porque Él es un Dios maravilloso que aún nosotros haciendo cosas malas, Él nos da tanto bueno, tanto no, amén, va a estar con nosotros en momentos difíciles, amén. Recuérdese que el pasaje que estábamos leyendo en Marcos 8:34, que dice, y amando a la gente y a sus discípulos les dijo, a Jesús lo seguían personas, seguían primeramente sus discípulos, pero también lo seguían las personas que estaban enfermas, que querían que Él las sanara. Habían también personas que tenían hambre y querían que les diera de comer. Habían también personas que nada más querían a ver qué iba a decir. A ver si iba a decir algo bueno. Estaban también lo que dicen algunos, en mi país así dicen los mirones, los que siempre no están ahí, ¿verdad? Cualquier cosa pasa y van a ver qué está pasando, a ver qué pasa, amén.
Yo no sé si es solamente en mi país, pero yo me recuerdo que algo pasaba en la calle, ya toda la gente salía a las ventanas o a la puerta a ver qué estaba pasando y luego la gente se aglomeraba, amén, para ver qué estaba pasando. Entonces todo tipo de personas seguían a Jesucristo y Jesucristo se dirige a todos y les dice, aquí Jesús no se dirige solo a sus discípulos, sino que dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, amén. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Jesús le estaba hablando primeramente a sus discípulos. Sus discípulos eran aquellos que se habían comprometido con él a seguirle. Usted se recuerda cómo le dijo a Pedro y a los que estaban con él, les dijo, dejen sus redes y síganme. Y ellos dicen que lo dejaron y lo siguieron. Entonces los discípulos, ellos estaban comprometidos con el Señor. Amén. Y entonces Jesús se dirige y les habla a ellos y les habla también a toda la multitud que estaba con ellos, a los dos les habló, amén, a todos les habló, amén. Y sabe que discípulo dice que es una persona que aprende una doctrina, una ciencia, un arte bajo la dirección de un maestro. El discípulo es el que ha hecho un compromiso con Dios de seguirlo, pase lo que pase. Amén. Entonces nosotros, mis hermanos, que hemos decidido buscar al Señor, a nosotros que tenemos años creyendo en el Evangelio, caminando con el Señor, a los que apenas se acaban de convertir. Amén. Y a los que se van a convertir, amén. El Señor nos ama, nos llama a que nosotros seamos sus discípulos, a que nosotros seamos, amén, sus discípulos y que seamos amigos del Señor, que seamos sus amigos. Eso nos llama el Señor, amén. Fíjese que, hermano, nosotros como discípulos del Señor, amén, debemos rechazar todo lo que está en contra de la voluntad de Dios. Y esto es difícil, hermano, porque nosotros tenemos nuestros planes. Nosotros tenemos nuestras metas. Nosotros nos proponemos y tenemos metas que nosotros queremos hacer y a veces, ¿verdad? De niño uno hace sus metas de joven o de adolescente, uno dice voy a hacer esto, voy a hacer el otro y uno planifica su vida, amén. Y a veces cuando venimos nosotros al Señor o si estamos en el Señor es difícil dejar esas cosas y hacer la voluntad de Dios, porque nosotros debemos de movernos a hacer lo que a Dios le agrada, o sea, es decir, debemos de hacer la voluntad de Dios, amén. Si el Señor claro, el Señor quiere que uno se prepare, que uno estudie, ¿verdad? Que uno se gradúe, pero a veces uno tiene ciertos planes y el Señor los cambia. Entonces, el ser discípulo de Dios a veces es eso, que tenemos que renunciar a lo que nosotros queremos, a nuestras metas, a nuestros sueños, a nuestros propósitos, amén. Debemos de obedecer a lo que Él quiere, amén. Y eso es algo que un discípulo hace, amén. Como le decía, ellos dejaron todo, dice, dejaron las redes y se fueron. Y siguieron a Jesús, amén. Y le siguieron esos 3 años y medio. Ellos dejaron todo y lo siguieron a él, amén. Y sabe, aparte de dejar esas cosas, aparte de dejar lo que esas metas, esos sueños, también nosotros debemos de entregarle al Señor, amén, todo lo que interrumpe una sana comunión con Dios, amén. Todo lo que interrumpe una sana comunión con Dios, nosotros debemos de dejar, amén. Mire, hermano, yo siempre he dicho que cada uno de nosotros tiene una personalidad y cada uno es diferente, amén. Cada uno es diferente, amén. Entonces, a veces hay algunas personas que les gusta una cosa y a otros otra cosa, amén. Y entonces debemos de entregarle esas cosas al Señor, amén. Esas cosas que a veces nos van a estorbar para nosotros poder tener una comunión con Dios. Yo, tal vez ustedes se recuerdan, hermanos, ¿verdad? Hace tiempo en la iglesia, amén, yo compartía algo y un tema, yo me recuerdo que yo mencionaba que a mí me gustaba, yo quería, ¿cómo se llama? Ir al gimnasio, amén, después de que nació mi segunda niña, amén, yo dije, yo voy a ir al gimnasio, y yo me recuerdo, amén, que no me vaya a malinterpretar y decir que ir al gimnasio es malo, porque eso no es lo que yo le quiero decir, porque este punto es lo que interrumpe una sana comunión con Dios, amén. Entonces, yo empecé a ir al gimnasio, amén, mi esposo me apoyó y empecé a ir,
y yo iba a veces 1 hora, 40 minutos, 1 hora y media, depende, y regresaba a la casa, pero cuando venía cansada y yo andaba corriendo, haciendo tantas cosas, porque con niños también es difícil, y yo haciendo tantas cosas y de repente cuando llegaba la noche me daba cuenta que ya no tenía tiempo para leer la Biblia, y que ya no tenía tiempo para orar, que ya el día prácticamente se me había ido y ya no tenía tiempo y por varios meses estuve así, pero sabe, mi corazón no estaba contento. Porque sí íbamos a la iglesia los domingos, también sí estábamos ahí, hermano, pero había algo que mi corazón no estaba completamente contento, amén, porque siempre venía una situación a la vida, un problema o alguna cosa, y luego, ¿verdad? Se hacían problemas grandes porque yo contestaba mal o había un malentendido con mi esposo o alguna cosa, amén, como yo le digo, cada uno tiene su carácter, cada uno es diferente, cada uno tiene su personalidad, amén. Y cuando llegamos al matrimonio, cuando Dios no está en el centro del hogar, amén, ese matrimonio, va a haber mucha pelea y van a haber muchas cosas en ese hogar, en ese matrimonio, amén. Y sabe, los hijos van a ser lastimados con las malas acciones de los padres. Entonces, cuando había un problema, yo luego me sentía mal y yo me sentía sin escapatoria, yo ya no hallaba qué hacer y me estresaba, me alteraba y tantas cosas, y de repente el Señor empezó a hablar cuando le digo hablar conmigo, me empezó a hacer sentir en el corazón y en la mente, así como que yo reaccionara y que me diera cuenta qué era lo que estaba haciendo y que ir al gimnasio es bueno cuando usted tiene el tiempo y todo, pero ese tiempo de gimnasio yo lo podía usar para pasar un tiempo con el Señor. Entonces vino a mi mente, porque yo vivía afanada en cierto punto de decir, de verme bien, ¿verdad? De verme bien y por eso yo iba al gimnasio a hacer cardio y trataba de hacer tantas cosas y de repente empezó a venir a mi mente y el Señor me hacía ver, ¿verdad? En mi espíritu, en mi ser, de que si yo iba al gimnasio y tal vez alcanzaba esa meta de tener el cuerpo perfecto, le podría yo decir, o ser una persona con fuerza, ¿verdad? Porque es bueno caminar, es bueno hacer todo eso, amén. Y entonces el Señor me hizo pensar en eso, de que en un momento yo me moría o en un momento algo pasaba conmigo y se iba a quedar mi empaque, o sea, mi estuche, se iba a quedar mi cuerpo, mi carne se iba a quedar y ya se iba a acabar. Y que ese tiempo que yo estaba usando en eso, yo lo podía usar para el Señor. Porque yo dije, bueno, hay un problema, hay una circunstancia en casa y yo me siento acorralada, yo me siento mal, me siento muy mal. Entonces, yo lo que necesito es buscar de Dios, porque cuando oraba y iba a la presencia del Señor, Él venía y me daba paz y me daba tranquilidad y me decía, todo va a estar bien. Y me decía, me hacía sentir que era lo que yo tenía que cambiar y cómo actuar, a mí ser una mujer sabia. Y entonces yo dije, no, dije, bueno, le dije, Señor, gracias, pero por lo que me has dicho, lo que me has hecho sentir, y yo voy a buscarte, voy a dejar de ir al gimnasio. Y mire, hermano, fueron varias cosas que Dios fue trabajando conmigo que yo lo dejé. Yo dejé de ir al gimnasio en ese momento y empecé a usar ese tiempo para Dios. Entonces, eso es lo que yo quiero dejar hoy en su corazón, amén. Que todo aquello que interrumpe que nosotros tengamos como una sana comunión con Dios, debemos de dejarlo. Y yo dejé eso, dejé de ir al gimnasio, empecé a usar ese tiempo para leer la Biblia y orar. Y sabe, hermano, desde ese momento, ¿sabe quién ha sido la más bendecida? He sido yo. He sido yo la más bendecida porque después de eso el Señor empezó a hablar conmigo acerca de la autoestima, amén, acerca de entender que para Él somos una perla preciosa, las mujeres, y los hombres para Él también son hermosos, amén. Y a veces el enemigo entra por esa área y le empieza a poner en la mente, no, que estás fea, que así no, o que hace esto, y en su mente también uno trata, no sé, uno se afana, ¿verdad?
si está uno muy delgado, no le gusta. Si uno está muy llenito, no le gusta. O sea, nada le gusta a uno, la verdad, nada le gusta a uno. Pero ¿sabe qué es? Es el enemigo que le pone esos pensamientos y nuestros deseos también se juntan con eso y empiezan a interrumpir para que nosotros no busquemos del Señor. El Señor empezó a hablar conmigo acerca del, me empezó a enseñar qué valor yo tenía para Él, qué valor yo tenía para Él, amén, porque esa era una área donde el enemigo me atacaba mucho, el enemigo me atacaba mucho en esa área de la autoestima, amén. Y había en mi mente un pensamiento de quererme comparar con las demás personas, ¿verdad? Con las demás mujeres, a ver, qué tal, quién era más alta, quién era más bajo, quién estaba más llenito, cómo me miraba. Era una cosa que el enemigo me atacaba en esa área, amén. Y entonces el Señor empezó a obrar en mí porque me metí a usar ese tiempo de ir al gimnasio a orar. Me metí a ese tiempo, me metí a leer la palabra, y me empecé a meter y dije, no, yo tengo que ayunar. Ya hacía años que yo había dejado de ayunar. Y cuando yo decía voy a ayunar era cuando más me dolía el estómago, hermana y hermano, amigo, más me dolía a mí el estómago cuando yo decía voy a ayunar. Desde que yo lo pensaba una noche anterior ya me estaban doliendo las tripas. ¿Sabe por qué? Eso es nuestra carne. Amén. Eso es que no quiere que nosotros busquemos a Dios. Amén. Eso no, eso es lo que el diablo usa para interrumpirnos en nuestra relación con Dios, amén. Y entonces el Señor fue obrando eso en mí. Yo me metí a orar, a clamar al Señor y a pasar tiempo con Él y me sentía más tranquila, más gozosa. Y a veces venían mis niños, mi niña grande o venía la Naomi y me decían algo, me decían, mami, te amo, o mami, eres hermosa, porque los hijos lo ven a uno, no sé cómo decirle, cómo lo ven a uno, sus hijos a uno, cómo lo aman a uno. Y eso era el Señor diciéndome que eso era lo importante, que Él me amara, que me amara a mi esposo y que me amaran mis hijos. Amén. Y entonces empecé a usar ese tiempo para Dios. Y mire, hermano, yo le cuento esto y le doy gloria al Señor, porque desde ese momento mi vida empezó a cambiar. Mi vida empezó a cambiar y el Señor me empezó a pasar por cosas, amén. Vinieron procesos, el Señor me empezó a preparar para muchas cosas que yo digo, si el Señor no hubiera empezado si yo no hubiera obedecido a su voz y me hubiera metido a orar, a buscar, a ayunar, de la manera que yo lo hice, yo me hubiera tambaleado, mi hermano, mi hermana, yo le hablo con un corazón sincero, yo no sé dónde estaría, yo no sé si hubiera aguantado en todo lo que venía a mi vida después de todo eso, pero aquí estoy. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque nosotros debemos de comprometernos con el Señor. Los primeros beneficiados vamos a ser nosotros, amén, porque el Señor quiere que nosotros seamos personas, que seamos constantes en sus caminos. También debemos de entregarle los malos hábitos, amén. Nosotros debemos de entregarle los malos hábitos. Hay cosas en nosotros que al Señor no le agrada. Mire, yo le voy a contar algo así rapidito. Mire, yo tenía aquí mi bosquejo por otro lado y el Señor me está llevando a hablar otras cosas y yo, los malos hábitos, amén, hablando de los malos hábitos, a mí me gustaba mucho, cuando yo empecé a buscar de Dios, a mí me gustaba mucho escuchar música, ¿verdad? Todo tipo de alabanzas yo las escuchaba porque era joven, ¿verdad? Y en ese tiempo empezaron a entrar un montón de ritmos de música, amén, y a mí me gustaba, y había uno de esos ritmos que a mí me gustaba, yo lo oía demasiado, yo lo oía tanto, pero, ¿sabe? Me estaba quitando bendición porque en un momento después de que mi madre, ella falleció, yo me alejé de Dios porque yo me enojé con él. Yo dije, Señor, me quitaste a mi mamá, entonces me enojé con el Señor porque le dije al Señor, tú pudiste haber sanado a mi mamá de cáncer, pero no la sanaste. Entonces yo me enojé con el Señor, le dije, Señor, me la pudiste haber dejado aquí, pero aún así te la llevaste. Y entonces yo me volví rebelde unos meses y en Guatemala, estaba en Guatemala y allá hacían los colegios, como usted le quiera llamar, amén, allá le dicen institutos y colegios, escuelas, tenían sus aniversarios y hacían sus fiestas, amén, y llegaban todos, ¿verdad? Los estudiantes a la fiesta, a bailar, amén, esas cosas y ahí iba yo, amén,
ahí iba yo a esos bailes, yo me iba a meter ahí porque yo creía, yo quería sanarme la herida que yo tenía porque mi madre acababa de morir, entonces ese dolor que estaba en mi alma yo lo quería cerrar con alguna manera, llenarlo, y yo iba a bailar esa música. Y entonces cuando empecé a buscar del Señor, cuando el Señor en su misericordia me alcanzó y reconcilié con Él, yo tenía esa música cristiana, amén, yo tenía esa música, era el reggaetón cristiano, yo la ponía y yo decía, me recuerdo que me preguntaba a un amigo mexicano y me decía, Linda, ¿sabes cuál es esa canción? Y yo le decía, sí, y le decía yo quién era el artista y quién la cantaba, y ¿conoces quién es cuál es esa otra? Y yo me las sabía todas, hermano, y yo las escuchaba y las escuchaba, pero, ¿sabe? Me estaban estorbando mi vida espiritual, porque cuando yo oía esos ritmos, mi cuerpo quería volver a bailar, amén. Yo quería volver a meterme a hacer esas cosas, me traía recuerdos de cuando yo estaba estudiando. Y el Señor empezó a hablar a mi corazón y me dijo, eso no me agrada, no me agrada que escuches eso. Y fue un proceso porque me decía, tu corazón se está yendo al pasado y tu corazón no está escuchando eso porque sea de bendición, sino porque tu mente se va para otro lado. El Señor empezó a hablarme, empezó a tratar conmigo eso, hermano, y yo la dejé de escuchar. Y a mí me sorprende cómo el Señor trabajó conmigo, hermano, porque de un solo fue un tiempo y me tuve, ¿verdad?, que buscar al Señor en ayuno, en oración, y le decía, Señor, si esto no te agrada, quítamelo, yo lo quiero dejar, que ya no me guste. Y hermano, mire, para gloria del Señor, años ya desde que vine acá a Canadá, tal vez en el 2006, 2007, algo así, el Señor me quitó eso, amén, y ya no me interesó esa música. O sea, yo le dije, bueno, Señor, te lo voy a dar porque lo que yo quiero es crecer. En ese tiempo estaba soltera, y yo le dije, Señor, yo quiero entregarte mi juventud y te lo voy a entregar, y se lo entregué al Señor. Y así, mire, el Señor ha ido trabajando conmigo. Yo sé que de la misma manera de los que están ahí en línea, ha ido trabajando con ustedes, amén. Y el Señor quiere trabajar con todos nosotros cuando nosotros decidimos comprometernos con Él. Él no nos va a decir, bueno, comprométete conmigo y ya, y miras cómo te arreglas. No, Él nos va a ayudar en el proceso. Él va a estar con nosotros cuando nosotros nos comprometemos con Él, amén. Él va a estar con nosotros cuando nosotros nos comprometemos con Él, amén. Debemos, hermanos, de dejar los malos hábitos, de dejar lo que interrumpe nuestra sana comunión con el Señor, de dejar lo que nos está molestando para buscarle, amén. Yo le hablo, hermano, amigo, con todo mi corazón, yo le hablo diciéndole que va a ser difícil dejarlo, pero se puede. Y el beneficiado va a ser usted, los beneficiados siempre vamos a ser nosotros, amén, cuando nos comprometemos con el Señor. Y al dejar todas esas cosas va a venir, al dejar todas esas cosas que debemos de hacer, tomar nuestra cruz y seguir al Señor, amén. Mire, en San Juan, ya para terminar, en San Juan 19:17, amén. Dice la palabra del Señor, San Juan 19:17, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y dice, y en hebreo Gólgota otra vez, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo el Gólgota. Mira, hermano, cuando Jesús tomó su cruz, amén, dice que él salió de ese lugar y se lo llevó hasta el Gólgota. Hermano, nosotros que creemos en el Señor debemos de agarrar nuestra cruz y seguirlo a Él todos los días. Jesucristo no dijo, le voy a dar mi cruz a alguien para que se la lleve. No, Él sabía que era necesario que Él arrastrara esa cruz hasta el Calvario. Él sabía que a eso le había mandado el Padre a hacer. Entonces Él dijo, él dice que agarró su cruz y se la llevó. De la misma manera nosotros debemos de llevar nuestra cruz todos los días, amén. De esa misma manera nosotros debemos, amén, de seguir, amén, a Cristo. Mira, hermano, la cruz, esa cruz física puede ser, amén, como ¿qué le diría yo? Una prueba, una enfermedad, puede ser, como decía hermano Irving, hoy puede usted estar con su bordón que necesite para caminar, pero usted puede decir, para siempre es su misericordia. Puede usted tener una enfermedad, puede tener un problema, puede tener, pasando un desierto, pasando un valle, pero usted ahí va con su cruz y no deja de buscar a
Dios y no se rinde, porque de eso se trata, mi hermana, mi amigo, de que nosotros nos comprometamos con el Señor y que en cuanto sea de nosotros tratar de buscarle a Él todos los días, nosotros tratar de seguirle a Él todos los días y no importa cómo se vaya a poner el camino, amén. Jesús agarró su cruz y dijo, yo la voy a llevar y Él se fue. Él no dijo, se la voy a dar a fulano para que se la lleve. Él no dijo, y a ver quién me ayuda. No, Él tenía su propósito. De igual manera nosotros debemos de tener nuestro propósito y decir, yo voy a tomar mi cruz y voy a seguir a Cristo, amén. Y vamos a seguirlo a Él. Hermano, muchos se quedan en el camino porque no aguantan la cruz, no aguantan las circunstancias, no aguantan. A mí, mire, cuando alguien se convierte en casa y todos pareciera que se volvieran en contra de esa persona que ha creído en Jesús, a veces uno quiere volver atrás, pero no, mi hermano, no se quede, usted siga, usted tome su cruz y siga, amén. Es un proceso el cual, amén, tenemos que pasar. Y ¿sabe quién nos va a ayudar a nosotros? El Señor. Él nos va a ayudar a pasar eso. Por eso nosotros, al tomar nuestra cruz, a quien tenemos que buscarlo es a Él. No buscar, mire, sí podemos pedirle a un hermano, ¿verdad? Que nos dé un consejo o que nos ayude en oración, amén. Pero nosotros tenemos que pasar ese proceso nosotros solos. Nosotros debemos de llevar esa cruz. Y sabe, hermano, solo la mano del Señor nos va a sostener si nosotros estamos en una comunión con Él, en oración, si nosotros leemos su palabra, si nosotros estamos ayunando, si nosotros buscamos de Él, Él nos va a ayudar a llevar esa cruz, amén. Esa cruz, amén. Este es un compromiso que nosotros tenemos con Dios, amén. Eso decir, voy a tomar mi cruz y voy a seguirte, hermano. Es necesario que nosotros nos comprometamos a buscar al Señor. Es necesario que nosotros tomemos nuestra cruz cada día y le sigamos a Él, amén. Y le sigamos a Él, mi hermano. Mire, Dios va cambiando nuestras vidas. Nos va metiendo en un proceso, pero nosotros debemos de ser constantes y buscarle, amén, y no rendirnos. Y cuando venga la prueba, usted siga adelante y créame que vamos a recibir la bendición. Esto de que estamos pasando es una prueba. Esto que estamos pasando, amén, es una prueba que nosotros vamos a pasar si nosotros nos estamos agarrados solamente del Señor, amén. Esta cruz, amén, esta prueba, esta enfermedad que ha venido va a pasar y lo vamos a pasar con la ayuda del Señor y vamos a salir bendecidos de esto, amén, porque esto es una prueba. Esto a nosotros los que hemos creído en Cristo nos muestra que debemos de buscar más de Él. Esto a nosotros nos dice que sí es cierta la palabra y que se está cumpliendo, amén. Ese mensaje es lo que estamos viendo, hermanos. Esto que está pasando nos está diciendo sí. La palabra de Dios dice en Mateo que van a venir pestes. Bueno, aquí están, ya empezaron las pestes. Y como decía el hermano Irving, hoy en la mañana se va a poner peor, pero Dios no nos va a dejar, hermanos. Si nosotros nos hemos comprometido a honrarlo, si nosotros nos hemos comprometido a buscarlo, Él no nos va a dejar y no nos va a abandonar, hermano. Él nos va a sacar adelante. Él es grande, miren, nadie puede reclamarle al Señor y decirle, ¿y por qué? ¿Y por qué me lo estás dando si no está comprometido con el Señor? ¿Usted cree que puede? Alguien que no tiene en cuenta a Dios y que está haciendo lo que quiera y que no quiere agradar a Dios, ¿usted cree que le puede reclamar a Dios? Hermano, no le puede reclamar a Dios, pero aquel hermano que está comprometido con el Señor sabe que en medio de todo esto Dios está con él y que Dios lo va a sacar adelante, hermano. Ese es un beneficio de estar comprometido con el Señor, hermano. Entonces, recordemos, amén, que amar a Dios significa comprometernos con Él, amén. Hacer esta decisión de comprometernos con Dios es la más importante de nuestra vida. Es lo más importante, ¿sabe por qué? Porque va a decir una eternidad, va a cambiar el rumbo de nuestra vida. Si nosotros decidimos comprometernos con el Señor, tenemos una seguridad que hay una vida eterna para nosotros. Sabemos que después de la muerte le vamos a ver, porque Él es fiel, porque Él permanece para siempre, porque su palabra dice que Él no miente, que Él no es hijo de hombre, amén, que mienta, ni Él se arrepiente, amén. Él es recto, Él cumple lo que dice, amén. Entonces nosotros debemos, amén, comprometernos con el Señor, hermanos. Amemos a Dios y podamos y comprometámonos con Él, amén. Comprometámonos con el Señor.